Bienvenidos a su programa Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Hoy, en el programa de hoy, queremos hablarles de la ciudad en la que todos vivimos, de la ciudad, de su arquitectura, de su poesía, de su cultura, de sus problemas y de su gente. Y para ello hemos traído como invitado a un conocedor del tema. Él es arquitecto, poeta, escritor, conocedor de la ciudad y sus misterios y su historia, y ya ha estado antes con nosotros, José Enrique del Monte. Bienvenido, José Enrique, a tu programa, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Muchas gracias por la invitación, me siento como en mi casa. Sí. Aquí estamos. Recuerdo que estuviste con nosotros el año pasado, hace unos meses, creo que en julio, en un par de programas, hablamos de tu nueva producción poética, de tu libro, de tu participación en la Feria del Libro de Madrid. Claro. Y de la ciudad, ¿no? Y llegamos a leer varios fragmentos de tu libro Alquimias de la Ciudad Perdida, este libro maravilloso, hermoso, editado por el Banco Central de la República Dominicana, por el Departamento Cultural, como parte de su programa de publicaciones. Y nos sentíamos halagados por esta presentación magnífica, hermosa. Tú sabes que a mí me sorprendió mucho de ese libro, la calidad de la impresión. Sí. O sea, eso fue hecho en el Banco Central, no por decir nada malo, sino simplemente porque uno tiene siempre un cuidado de que a lo mejor no quede con las expectativas que uno tiene de las cosas. Y cuando vi el libro en términos de impresión y de la calidad, oye, me sentí muy bien, de verdad que sí. El banco, aparte del contenido de la colección, porque el contenido es de primera, Sin duda. la calidad de los impresos es magnífica. O sea, no tiene nada que envidiarle a ninguna otra editora, sí. editora en el país, y el cuidado de la edición, ¿no? Me gustó muchísimo. Y el programa de publicaciones que dirige nuestro amigo el escritor José Alcántara José Alcántara Almanza, que es muy cuidadoso y muy exigente con lo que sale ahí. Minucioso con este trabajo. Es un libro donde poesía y prosa se conjugan para hablar de la ciudad, para retomar el tema de la ciudad, su historia, pero también el presente, el pasado y el presente se conjugan. Y es siempre Santo Domingo, pero como la ciudad perdida, así se llama, ¿no? Alquimia de la ciudad perdida. Y bueno. Tú sabes que en ese momento, cuando yo lo escribí, todavía no había sucedido nada de lo que está pasando ahora con las inversiones nuevas que se está haciendo a través del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, la ciudad perdida es una cosa, es una evocación, una semblanza a un pasado que ya no va a retornar, unos valores que quedaron atrás o que tú puedes asumir en tu vivencia actual. Pero hay muchas cosas ahora que la ciudad vuelve a reanimarse, a retomarse, y eso es interesante porque siempre en base a un legado que está ahí. O sea, no una reinvención, pero sí una reconsideración de la ciudad que yo entiendo que va a traer nuevas lecturas al usuario, al poeta, al arquitecto, al visitante. Yo pienso que va a ser de una manera positiva. Algunas personas siempre reaccionan al cambio de una manera un tanto negativa, ¿no? Pero yo pienso que los cambios, si se saben hacer con cuidado, traen cosas buenas. Pienso que la ciudad colonial de Santo Domingo necesitaba y necesita y seguirá necesitando siempre la atención de todos nosotros, porque es el núcleo esencial de la dominicanidad. Realmente es que se suma toda la historia de los 5 siglos que tenemos en esta isla. Sí, ese núcleo urbano nuestro, que es nuestro orgullo y nuestra herencia y nuestro patrimonio, y que ahora está, bueno, el tema está sobre el tapete. La ciudad como tal, toda la ciudad de Santo Domingo, con su crecimiento vertical u horizontal, con su crecimiento caótico, vertiginoso, la superpoblación, pero también los últimos acontecimientos. Y a ti como arquitecto, no solamente como escritor, José Enrique, como arquitecto me interesa tu opinión. Primero, el tema de la ciudad como tal, un poco al margen, dejemos un poco lo que está pasando ahora, para retomarlo luego. Okay. Ese interés por la ciudad nace en ti, por la ciudad y por la existencia, la vida en la ciudad. En primer lugar, como arquitecto, en tu profesión como arquitecto, pero también como poeta. Ese es un doble interés, ¿no? Claro. El tema de la ciudad tú lo abordas como profesional de la arquitectura, del diseño arquitectónico, pero también como creador, como escritor. O sea, ese doble enfoque quizás es interesante. porque en la arquitectura a uno lo entrenan desde un principio
en conocer y manejar el espacio. Y el espacio limitado cerca de ti o el espacio ampliado que reúne muchas experiencias, muchos momentos. Entonces quizá esa búsqueda de atrapar espacios pasa a la parte literaria, pasa a tú comenzar a identificar una serie de puntos dentro de la ciudad que a ti te marcan, te sellan, y tú quieres que a otros también descubran esas cosas. Entonces uno a través de la palabra dice eso, trata de buscarlo eso. Y la ciudad es muy rica, la ciudad de Santo Domingo es sumamente rica, pero yo siempre he dicho que ha sido pocamente cantada, aunque hay escritos y poemas sobre la ciudad de Santo Domingo y algunas canciones, pero no es una ciudad que tú puedas decir que ha sido a través de la historia muy celebrada en términos literarios. Quiero decir, a través de la historia de nuestra poesía. De nuestra poesía y de nuestra literatura. Y nuestra literatura. Sí. No es que no existan. Escasamente. No es que no exista, pero tratada. no es el tema. Tú lo comparas, por ejemplo, con el tema de Trujillo, que es un tema muy de moda o muy al día en la gente. Siempre de moda. Siempre de moda. Hay mucha literatura sobre Trujillo, mucha novela, muchas anécdotas, muchos documentos. Pero la ciudad en sí misma no es el elemento como común para los narradores. Como que no es un cosmos. Exacto. En realidad, como que no da lugar, tal vez. Y eso se repite en el país entero. Sí. Es un país que es urbano. Ya la República Dominicana es urbana. Hace mucho tiempo dejó de ser aquello que cantaban los tradicionales en el principio del siglo, que era el paraíso del campo y esas cosas, ¿no? Ya la ciudad totalmente es citadina, o sea, en diferentes escalas, pero tú te puedes mover a través del país y te sientes que estás recorriendo ciudades. Y sin embargo, no existe el tema de la ciudad como protagonista de muchas cosas, ¿no? Bueno, tú inclusive en el cine. Sí, en el cine, claro. No hay esa presencia. La ciudad como tema. A veces aparece el barrio, Villa San Francisco. Exacto. El barrio sí. En la obra narrativa. O los elementos de barrio. Bueno, sí, Marcio es la estrella en ese sentido. Sí, con claro. Villa Francisco. El barrio como microcosmos. Claro. Dentro de la ciudad. Pero no la ciudad. No será... José Enrique, de pronto se me ocurre, y es interesante eso que plantea de que la ciudad no ha sido suficientemente tratada, salvo, por supuesto, excepciones hay en la poética moderna, la poesía moderna, en la narrativa moderna, el caso de René del Risco Bermúdez, ampliamente estudiado por nuestro amigo Miguel Imena, por ejemplo, su obra, La presencia de la ciudad y los inicios. Para mí es el poeta de la ciudad antes, pero desde los poetas anteriores, también generaciones, poetas y narradores anteriores, no tenía esa, sí, es cierto, la ciudad no tenía esa presencia tan determinante. No será, pienso que será eso porque el personaje histórico, la figura, el hombre ha estado por encima de la ciudad, el hombre providencial, el hombre de poder omnímodo total. Es posible un Trujillo, que sí. Un Lilis. Es posible Tal que vez sí. el sujeto histórico o el poder sobre la ciudad ha brillado más, ha destacado más. Sí, es posible porque esos elementos han evitado que se hayan afianzado emblemas urbanos. Porque los emblemas urbanos han estado de la mano del poder político, y cuando ese poder político pierde fuerza, inmediatamente los símbolos, los elementos que lo sustentaban, desaparecen de la ciudad y hay que comenzar de nuevo a crear nuevos símbolos. Inclusive cuando tú tratas de valorar algunos símbolos de otra época, por ejemplo el obelisco o por ejemplo el monumento al Tratado Trujillo Hall, son piezas que están en la ciudad pero no tienen ninguna vinculación porque inmediatamente te reflejan un pasado que tú tratas de olvidar porque son implicaciones que todos conocemos. O por ejemplo la Feria de la Paz, que es el proyecto urbano arquitectónico más importante de todo el Caribe desde el siglo XX. O sea, no hay otro conjunto arquitectónico de tanta calidad espacial y arquitectónica y constructiva y simbólica como la Feria de la Paz. Esa que está ahí. Y nosotros en la feria. No tenemos nada, no evocamos nada de la feria, ni siquiera es un tema que va a cumplir 60 años próximamente, en diciembre 20 cumple 60 años de construida, y eso fue un hito que marcó todo un momento, ¿no? Entonces, tú tienes aquí emblemas y piezas que no están vinculadas al ser humano, al ser dominicano. Al ser dominicano todavía está vinculado a una serie de tradiciones, que es su gastronomía, que es su música tradicional, que el folclore, que es su manera de conversar. Pero la ciudad no es como una ropa, no es como un ropaje, no es que tú te la llevas en la maleta cuando tú te vas a ser inmigrante y tú evocas tu ciudad. O sea, tú dices, bueno, yo quisiera Santo Domingo, estar en Santo Domingo, o estar en... No es un tema. Quiero decir, independientemente de su historia social y política, es imposible evocar la ciudad casi
Es decir, como si esa autonomía, no tiene esa autonomía, tú te la llevas como te lleva Madrid, Buenos Aires, Praga. Exactamente, no te lleva Santo Domingo. Santo Domingo está vinculado a Trujillo, a Balaguer, a Lili, a los gobernantes. Porque es un hecho político. Sí, no al poder autoritario, al poder totalitario, el poder político, ¿no? Y eso lo refleja la o al poder colonial, que es lo más hermoso de la ciudad, de la zona colonial. Claro. Está viendo ese pasado histórico. Pero ya la gente lo ve como una estampa. Una estampa, sí. O sea, tú vas a la ciudad colonial a recrearte, sí. Pero no hay, el que vive en Arroyo Hondo no tiene la ciudad colonial como una necesidad. Va a la zona colonial porque es un ambiente distinto, un ambiente que está de moda, porque la juventud ahora la ha redescubierto. Sí. Pero tú puedes vivir desvinculado totalmente de la ciudad colonial. Sí, y sin ir jamás. Mis estudiantes, por ejemplo, escasamente visitan mis estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, escasamente visitan la ciudad colonial y no tienen ni idea de dónde quedan los espacios. Yo le hablo del Palacio Consistorial, que ahora mismo hay problemas con toda esta remodelación de la Arzobispo Meriño, el Palacio Consistorial. Sí, claro. Estaba mirando unas fotos en Facebook. Alguien subió y la torre está inclinada, el Palacio Consistorial. Es un importante monumento que está en la Meriño con calle El Conde, ¿no? Y los cimientos están afectados también. Aparentemente con los trabajos que se han hecho en la ciudad colonial. Hay una comisión que está estudiando a raíz de la caída del Hotel Francés las razones por las cuales falló el Hotel Francés. Y todavía no han dado el veredicto. Nosotros, como yo soy miembro del Comité Dominicano del ICOMOS, es decir, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, hemos hecho debates a puertas cerradas entre nosotros, los técnicos, porque eso reúne los técnicos en restauración con que cuenta la República Dominicana. Todos son formados o estamos formados en ese mundo y hay especialistas muy específicos en temas de estructuras, en edificios coloniales, en edificios antiguos, por decirlo de alguna manera, y se han hecho los debates. Pero son temas que nosotros no hemos expuesto porque estamos esperando que la comisión oficial dé su veredicto. Y es una comisión que es muy ampliada porque ahí está formada por, aparte de los organismos oficiales, también están técnicos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, están otras instituciones y está el mismo miembros del ICOMOS, no como ICOMOS específicamente, sino miembros del ICOMOS que están dando su experticia en ese sentido. Pero es obvio que nosotros podemos entender que cuando tú remueves una base de algo que tiene muchos años, se producen sus vacíos, se producen sus inestabilidades. Entonces, se afectan los edificios. No es algo que te digo que es un crimen específicamente, porque en cada obra, cada vez que el hombre tiene un accionar, hay consecuencias. Hay consecuencias que son previsibles y hay otras que no son previsibles. Por eso en los presupuestos hay una cosa que se llama imprevistos. O sea, hay imprevistos. Lamentables son los imprevistos, hay que tratar de reducirlos. Y yo creo que el caso del Hotel Francés fue para todos nosotros, para los que estuvieron vinculados en el proceso, como nosotros los técnicos, los ciudadanos, es un motivo de experiencia y de estudio para que esas cosas no puedan suceder en el futuro, porque perdemos elementos importantes. El lamentable derrumbe del Hotel Francés en la zona colonial de Santo Domingo, que le ha dolido a mucha gente, que le duele la ciudad de Santo Domingo, que nos duele la ciudad. Claro. Era, digamos, cabría dentro de un hecho imprevisible, ¿verdad? Sí, cabría dentro de un hecho imprevisible. Lo lamentable es que pudo haberse pensado en ese sentido, pero nadie habló. Porque, mira, República Dominicana tiene una cosa muy interesante. La gente no hace nada. Y cuando alguien hace algo, entonces todo el mundo comienza a ir en contra de lo que está haciendo porque entiende que no es la manera correcta. Y yo entiendo que uno debería comenzar a aprender a hacer premeditación. Es decir, va a suceder esto, entonces opinemos ahora antes de que sucedan las cosas. Porque ahora que hay el Hotel Francés, y todo el mundo con la rabia que puede haber tenido, el elemento contrario a lo que se está haciendo, entonces sale y hay un ruido muy grande en ese sentido. Pero cuando estaban haciendo los trabajos, todo el mundo guardó silencio. Sí, claro. Nadie guardó. Entonces hubiese sido interesante que todos los técnicos y todo el mundo hubiéramos hablado y hubiéramos dicho, señores, tengamos cuidado porque está sucediendo tal cosa en el centro histórico y vamos a evitar. José Enrique, yo pienso, y de manera muy crítica, que hay algo que nos marca a todos los dominicanos, sin excepción, por encima de la clase social, del sexo, de la religión, de la ideología, por encima de cualquier condición social o económica, ser profesional o no, ignorante o sabio, técnico o iletrado, es la cultura de la imprevisión, ¿no? Claro. La falta de precaución, la falta de sensatez. Y eso lo compartimos. Yo creo que hay elementos culturales
que se van transmitiendo de generación en generación y se van eternizando por la práctica que nos marcan a todos. Yo pienso que eso tiene que ver con la improvisación, tiene que ver con el aprovechamiento del momento. Es decir, pero es que no está en la mentalidad nuestra. No está en la mentalidad. Tú puedes ser el mejor profesional, pero tienes un background cultural, tienes un condicionamiento, estás condicionado a no ser precavido. Claro, porque hay una inmediatez. A poner el candado después que te roban. No, es que hay una inmediatez. Sí, es la inmediatez. Es el aprovechamiento del momento. Es decir, esta es tu oportunidad, Fidel. Fidel, tú no puedes aprovechar esa oportunidad, tú tienes que hacer. Y tú, en ese ruido, ese bullicio que vienen y te hablan, tú tomas las decisiones. Pero no te tomes tu tiempo, porque si tú te tardas, viene otro y lo hace por ti, porque nadie espera. Es un asunto cultural y es interesante que tú lo menciones. Y lo vemos a diario, inclusive hasta en la salud. La inmediatez y el culto a la improvisación y a la inmediatez. Exacto. Vivir de inmediatez. El profesional tiene que sobrevivir y no sale en más base caro. A los golpes de suerte. Y es que creo que es el ecosistema cultural dominicano. No hablamos solo de esto. Seguirán sucediendo cosas. Sí, ¿no? Claro. Ahí está el edificio de Humanidades, la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, de nuestra UAS. Con problemas también. En reconstrucción y con un edificio vetusto ya. Mira, yo he tenido experiencia de trabajar con proyectos internacionales y cuando vienen esos planos, esas programaciones, vienen con una serie de pautas para que tú hagas las cosas, unas certificaciones que tienen que, un protocolo que debe cumplirse, que nosotros los dominicanos todavía no estamos acostumbrados a eso, por eso suceden esas cosas. José Enrique, sobre este tópico seguiremos conversando en nuestro próximo segmento. Seguimos conversando con José Enrique del Monte, nuestro invitado de esta semana, arquitecto, poeta, escritor, sobre la ciudad de Santo Domingo, su cultura, su poesía, su gente, su realidad actual, en su programa, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto, página abierta con el arte y la cultura. Y recuerde que usted puede seguirnos todas las semanas en las redes sociales porque allí estamos en Facebook, Twitter y YouTube con el contenido semanal de su programa, página abierta con el arte y la cultura. José Enrique, hablábamos de esta inmediatez y de esta imprevisión y de esta realidad que a todos nos marca. A todos nos marca en todas las áreas, o sea, no es solamente en el área de construcción, sino que en nuestra cotidianidad, inclusive en la docencia también. En la docencia a veces nosotros somos inmediatistas, a veces muchos profesores no preparamos las docencias, las clases con premeditación, aunque hay una serie de pautas que te trazan, pero tú a veces violas esas cosas y hay inmediatez en todo y hay improvisación. Es algo de la cultura dominicana que nos cuesta muy caro. A la larga es un costo muy alto para el desarrollo. Hay recursos humanos y recursos económicos que se dilapidan por la falta de previsión o la falta de cumplimiento de una serie de protocolos. Y eso se refleja también en nuestra literatura. O sea, también hay una inmediatez por publicar, hay una inmediatez por asumirte escritor, hay una inmediatez por tú considerarte que tú tienes la madurez para tú decir cosas. Y como aquí no tenemos la tradición de grupos editoriales que realmente hayan filtros, sino que cualquier persona en República Dominicana entiende que puede ir a una imprenta y en la imprenta publicar lo que él entiende, entonces hay una inmediatez que se refleja también en ese ejercicio de la literatura, que yo no puedo decir que yo me eximo de eso, yo quiero incluirme también dentro del paquete, porque es parte de nuestra cultura. Sí. Es parte de nuestra cultura. Lo que conversamos con Odalice Pérez, le llamamos el ecosistema cultural, ¿no? Sí. Hay pautas, hay modos de comportamiento, patrones de conducta que nos marcan a todos, aunque tú no quieras. No, y es una sociedad... La impuntualidad, por ejemplo. Es una sociedad que se refleja en muchas cosas. Por ejemplo, todos quisiéramos que nuestros honorarios nos lo paguen en base a lo que nosotros consideramos, pero cuando tú contratas a una persona, esos honorarios que él te señala, tú no lo quieres pagar. No lo quieres pagar. No lo queremos aceptar. Fíjate que es una cadena. Sí. Bueno, el tema de la ciudad está ahí y yo quiero señalar, José Enrique, en la ciudad del arquitecto es la misma ciudad del poeta. Bueno, yo pienso que hay lecturas distintas, o sea, y hay medios de expresión distintas. El poeta tiene la particularidad o la ventaja de que puede atrapar mucha ciudad. El arquitecto normalmente trabaja puntualmente en un lugar dentro de la ciudad,
que lo más que puede alcanzar es el entorno inmediato, las partes intrínsecas del proyecto y quizás la búsqueda que tú tienes de expresión, que tú tienes un lenguaje que tú quieres decir, que tú quieres utilizar y tú lo expresas en un punto determinado. Pero el poeta o el escritor puede abarcar toda una ciudad y en diferentes tiempos. Sí. Tiene una libertad de tiempo, lo puedes hacer en el pasado, lo puedes hacer en el presente, lo puedes proyectar al futuro o puedes hacer una mezcla de las tres cosas, definitivamente. Hay una mayor libertad en la palabra que en la arquitectura, definitivamente. Te pregunto eso, pero pensando sobre todo en ti, en esa doble condición, en tu persona, tú como sujeto de la palabra y de la forma, ¿no? Y de la imagen, tú como arquitecto, tú como poeta y la ciudad. Porque la ciudad de Santo Domingo, que evocas nostálgicamente en Alquimias de la Ciudad Perdida, pero también en tus otras obras, es la ciudad referencial, la ciudad histórica, la ciudad de todos, y la ciudad que se convierte en tema de la poesía, ya otra, ¿no? En la ciudad poética, digamos. El tema, el sujeto, es ya evocado, se convierte en otro, se convierte en tema de la evocación poética, de la memoria, de la palabra. Y de algún modo hay que hacer que ambas coincidan. ¿Qué tal si leemos algo de Alquimias de la Ciudad Perdida, por ejemplo? Algo breve. Yo pienso que el número uno. Sí. Podría ser porque te marca como el inicio de lo que es la idea. La idea de lo que es la idea. Como si alguien pensara en la ciudad previamente y entonces la edificó. Eso es puedes hacerlo tú mismo. Sí, la idea de cómo algunos comenzaron a desempolvar su entorno bajo los embates de San Zenón. Eran como los 12 apóstoles, algunos más cercanos a la gloria, otros vestidos de traje de campaña, mientras los pocos limpiaron las urnas donde se guardaban las historias más heroicas. Armados de optimismo, lanzaron el grito de guerra contra el olvido, contra los que jamás alcanzaron a ver el color de la humedad ni la sombra de los lienzos sobre la tierra. Eran seguidores de quimeras y guardaespaldas de los lustros que sumaban décadas, siglos y milenios. Calzaban sandalias amarradas con aldaba y cantaban alabanzas al futuro. Eran barrenderos de capas sobre capas, aspersores de tamices que escondían mil verdades. Eran los primeros, los que arribaron un día para soportar las burlas de los que se habían adueñado de la lógica y el espanto. Eran los soldados de la fe en el pasado al que oraban con presente. Eran los tenues carpinteros fabricantes de instrumentos capaces de abrir los sentidos de los que habitaban un mundo ciego y estridente. Eran los que regaron el oficio. Eran los pioneros. Y ahora lo recuerdo en la voz de Sonia Silvestre. Sí. Quedó marcado ahí. Quedó marcada la voz. En ese libro. Creo que fue ella, ¿no? La intérprete no fue ella, ¿no? No, en el primero fue José Antonio Rodríguez. Fue José Antonio Rodríguez. Pero Sonia está ahí en uno de los textos. Y para mí es uno de los más de los. En el compromiso de del 7, sí, logrado, sí, definitivamente. En el compromiso, sí. Sí, definitivamente. Pero si te fijas, ese primer escrito te evoca un poco la fundación de la ciudad. Pero es que es la fundación de la ciudad en diferentes momentos. O sea, la ciudad se vive refundando, la ciudad se vive redefiniendo día a día. Entonces, siempre hay alguien que traza la pauta, o un grupo que traza la pauta, y los contemporáneos en ese momento rechazan esos cambios, rechazan esas nuevas intervenciones. Y después con el tiempo, eso se comienza a ver en una evocación de que, oye, tuvieron una buena decisión, crearon una línea de seguidores. Es decir, es el símbolo del renacer de la ciudad constante. La ciudad, inclusive en San Zenón, que se destruyó y se volvió a fundar de nuevo la ciudad de Santo Domingo. De alguna forma volvió a fundarse. Sí, se refundó. 1930. Y pasarán otros episodios. Nosotros hemos tenido la dicha de que nuestra ciudad nunca ha sido borrada en guerras como las que pasaron en Europa o en otras naciones. Nosotros tenemos nuestra ciudad definitivamente ahí. ¿Qué sucedería si la ciudad, por alguna razón que no quisiéramos que eso sucediera, desapareciera un gran porcentaje, por ejemplo, de la ciudad colonial? Tenemos los elementos para nosotros reconstruir ese mundo, reconstruir esos espacios, esos lugares. Eso es un tema también interesante. Porque lo imprevisto ya. Claro, porque fíjate, hablando de la previsión, lo que hemos hablado. Lo catastrófico. En Europa, cuando sucedieron las demoliciones de la Segunda Guerra Mundial,
una vez terminada, muchas ciudades fueron reconstruidas. ¿Pero por qué fueron reconstruidas? Porque previamente estaban todos los datos ahí. Los planos. Los planos estaban todos. En archivos, sí. Estaban todos en archivos y fue mucho más sencillo hasta cierto punto la reconstrucción que tú comenzaras a buscar fotografías o memoria de las personas. Aquí en Santo Domingo quizás nos falta prevención en ese sentido. Previsión. Sí, previsión. Previsión en ese sentido. Y para nosotros responder en un momento dado en una situación que no tenemos ahora mismo controles. Es el problema de la memoria, otro de los problemas nuestros, la desmemoria, el problema que tenemos que parte de nuestra cultura también. Claro. Señalábamos antes lo de la improvisación, lo de la inmediatez, pero también el desprecio de la memoria. Yo creo que sí. Creo que la inmediatez es vivir en el presente, en el aquí y ahora, pero un aquí y ahora totalmente enajenante y falso, sí, que no nos liberan, no nos emancipan y nos hacen creer que somos más plenos, más felices, pero que un aquí y ahora que hace tabula rasa del pasado y no vincula el pasado con el presente. Y hay un vínculo entre presente y pasado insular, nuestro, ¿no? El Caribe insular. La memoria es un tema, habla de la memoria histórica, ¿no? Claro. La memoria como registro, como archivo, ¿no? La memoria como presencia también. La memoria te sirve como impulso. Como impulso. Como impulso. A veces cuando tú te pierdes tú mismo en un momento dado, tú acudes a la memoria y vuelves y te ubicas. Entonces sigues hacia la ruta que tú tenías. O sea, que yo quiero referirme a otra faceta tuya allá como productor de texto y como activista cultural o, digamos, ya podríamos hablar de gestor cultural, como escritor, poeta. Has estado ligado también a actividades de difusión de la poesía a través de coloquios, los famosos coloquios de arquitectura y poesía en el Caribe. Recuerdo uno que se celebró en febrero en Puerto Plata. Exacto. Con el apoyo de la Sociedad Renovación. Este coloquio fue sobre tu poética, sobre tu obra, ¿no? Y hay otros, bueno, me parece gracioso el título, y hasta, bueno, ¿no? El título de Poética de febrero, pero ahora Poética de mayo, Poética de junio, darle a cada mes del año claro, bautizarlo con el nombre de poética. Y se trata, hay una próxima actividad que estaba anunciada para mayo. Sí, en junio 24, sí, en el Museo de la UAS. La UAS tiene un museo, sí, yo no sabía que existía. Y en el aula magna. Me pareció excelente la idea, ¿no? Y está en el alma mater ahí. O sea, el alma mater. En el alma mater, ahí en la primera planta, sí, y ahí vamos a realizar esa actividad. Es un deseo que yo tengo de traer a la mesa la poesía. O sea, fíjate que la poesía muchas veces da trabajo, y lo sabemos, que el mundo cotidiano la consuma. Entonces a la juventud ahora hay que ponérsela de frente, hay que enfrentarlos a ese hecho y que entienda que eso es válido para definirse como ser humano, definirse como en su existencia, definirse en su colectividad. Entonces, como hay tantos elementos que pueden ser confusos para la juventud y a través de muchos medios de comunicación, pienso que la poesía necesita buscar medios para acercarse. O sea, ya no es tan válido los métodos anteriores donde existía el libro y existía una librería y entonces los más preocupados intelectuales iban y compraban el libro y lo comentaban. Ya hoy en día el medio es muy rápido, los medios electrónicos cambiaron todo y hay que entonces ponerla al alcance de una manera mucho más directa. Entonces, esto lo que trata es de hacer los consumidores, o sea, de hacerles sentir el valor de una expresión que existe y que siempre ha existido y que es válida para el presente. Entonces, de eso se tratan esos poéticas en mayo, poéticas en agosto, en el mes que fuera, ¿no? Sí. Anteriormente lo habíamos hecho en el Museo de las Casas Reales, que se llamó Arquitectura y literatura y poesía, sí. Y ahí estuvo Marcio Veloz Magiolo, ahí estuvo Manuel Salvador Gutiérrez, habían algunos escritores. Y ahí lo que tratamos fue de los escritos sobre la ciudad de Santo Domingo, que evocaban la arquitectura, evocaban la ciudad a través de la literatura. Sí, José Enrique, vamos a continuar hablando de la arquitectura de la ciudad y la poesía en nuestro próximo segmento. Ok, bueno.
Con José Enrique del Monte, arquitecto, poeta y escritor, seguimos conversando en su programa, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Página abierta con el arte y la cultura. Y recuerde que usted puede seguirnos a través de las redes sociales porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter y puede ver esta entrevista con José Enrique del Monte y otras más siempre allí. José Enrique, hablábamos del tema, a propósito, que los ejes temáticos son los últimos ejes temáticos de esas poéticas que tú convocas, y me parece muy bien el hecho de que la poesía no solamente se escriba, se publique, sino que se ponga al alcance de la gente en actividades, en coloquios en los pueblos como Puerto Plata, San Juan de la Maguana, San Cristóbal. En encuentros vivos, quiero decir, no a través solo de las redes sociales que son dominantes, sino encuentros vivos en instituciones universitarias y otros lugares, en donde das a conocer tu obra y convocas a los conocedores, a los lectores y conocedores y especialistas a hablar sobre tu obra. Y esto de esos dos ejes temáticos, arquitectura y poesía, en el caso tuyo, que confluyen ahí. Y también me parece curioso el hecho de que no convoques a los críticos literarios tradicionales, no los invites, sino a críticos de arte. Es decir, a críticos que desde su perspectiva, desde su especialidad, de algún modo intenten, enfoquen o aborden tu obra, ¿no? Fijándose en las formas, imágenes artísticas, la presencia del arte de la construcción y el diseño y otros temas así, ¿no? Es decir, no es una convocatoria tradicional. Sí. Aunque vendrán después. Buscas críticos de arte en lugar de críticos literarios. ¿Por qué eso? Bueno, porque es por sectores. Después, más adelante, sí, yo voy a tener los críticos. Voy a tener poetas que critiquen, voy a tener académicos que critiquen. O sea, es decir, lecturas diferentes y recopilar después todo eso en un documento donde puedan haber investigaciones o esos reconocimientos de diferentes maneras de pensar a la literatura. Es una sumatoria. Bueno, ahora, hay algo que a mí siempre me ha preocupado y es el tema de que la arquitectura en muchas ocasiones es vista como un elemento fuera de la cultura. O sea, mucha gente entiende que la arquitectura entra dentro del área de la construcción per se, como si fuera parte de la industria de la construcción, más ligado a la ingeniería civil, más ligado al hormigón armado, más ligado a todas las maquinarias, que de hecho sí, esa es su razón de ser, porque esa es la forma con que se llega a expresar. Pero la arquitectura nace mucho más allá de eso, la arquitectura nace a través de sus elementos místicos y simbólicos y también y su propia búsqueda. Es una manera de expresión igual como la literatura, igual como una el de arte. las artes. Y cuando se habla, por ejemplo, de arte y comienzan a hablar de arte, siempre hay una tendencia a dejar la arquitectura un poco fuera, un poco al margen. Como que eso es un tema del CODIA, eso es un tema de los ingenieros y no un tema de la cultura. Sí. De hecho, si tú te pones a pensar en el Ministerio de Cultura actual, las leyes de cultura, cuando se habla de arquitectura, simplemente se habla de monumentos. O sea, se ve como un legado, se ve como un patrimonio, pero no se ve como una actividad que construye memoria en el presente. Entonces, a mí siempre me interesa mi doble condición de arquitecto por formación y poeta por vocación, de alguna forma ligar eso y acercar un poquito esas dos corrientes en un solo punto de convergencia, ¿no? Un punto donde pueda leerse la arquitectura con la misma pasión que se puede leer un texto, ¿no? Digamos que producir un diálogo entre poesía y arquitectura en el tema de la ciudad. Y he descubierto arquitectos que son escritores y que son muy buenos, aparte de Manuel Salvador Gautier, que fue profesor nuestro y pertenece a una generación anterior. Pero ahora hay muchos arquitectos que están metidos en expresarse a través de la palabra. Hay un grupo de los que fueron ahí, Jeanette Tineo, que es arquitecta egresada de la UAS, es una buenísima poeta y está muy en serio en su trabajo. Sí. Están varios literatos que están en Punta Cana, que hacen un festival de poesía muy al margen de lo que está sucediendo en Santo Domingo y está liderado por arquitectos. Hay muchos arquitectos que leen literatura. Sin duda, José Enrique, la sensibilidad estética y artística es compartida, ¿no? Claro, poesía, arquitectura, y desde los orígenes también, ¿no? Yo pienso que sí. Siempre ha habido la arquitectura considerada como arte, como una de las bellas artes, aunque también es arte útil, ¿no? Y que ahora la visión actual es muy pragmática, la arquitectura es otra cosa, ¿no? Sí. pero realmente no es así si nos vamos a la historia. Y luego toda la historia del arte manifiesta eso. Pero supongo que hay nuevas producciones, nuevas obras, claro, nuevas intuiciones expresadas en el lenguaje y
¿Y qué hay? Quiero decir, acerca de Bueno, tu producción poética. Yo tengo casi listo un nuevo poemario. El anterior que habíamos hecho, que era 11 palabras que mueven tu mundo, que fue el premiado en España. En España. El tema central era el amor. El amor en, en toda su vertiente. Pero ahora uno siempre trata de escudriñar, de buscar en otras áreas, ¿no? de la existencia. Entonces, este se llama Habitantes del Tedio. Aquí tengo el borrador. Habitantes del Tedio. Del Tedio. Y es más bien como la vida cotidiana de todos nosotros, donde uno comienza a buscar significado y uno buscarse en esas cosas que aparecen simples, ¿no? De la vida común y corriente. No actos de heroísmo, no actos de supremacía, sino simplemente en aquellas cosas que a veces no tienen sentido o que forman parte de los desechos de nuestra existencia. Comenzar a buscar ahí dónde está la razón de ser de cada uno de nosotros. Entonces aquí aparecen una serie de poemas en otra línea que pienso mostrar próximamente. Es un libro de poemas inéditos. Inéditos, completamente. De próxima publicación. Esperamos. Yo trato de no utilizar las redes para sacar nada antes de que se suba, o sea, antes de que se publique, porque primero pienso que le quitan el efecto de la necesidad de la gente de saber de qué se trata. Algunas veces he hecho estrofas, párrafos, y los he compartido, pero párrafos, nunca un poema entero ni nada de eso. Esa es mi decisión. Si no adelantar nada. No adelantar nada, sino solamente un pedacito. Pero pienso que esto va a ser... Y quita el efecto sorpresa también. Yo creo el acontecer pierde intensidad. Yo creo que sí. Yo también pienso eso. Yo creo lo mismo. Hay mucha prisa por publicar en la gente y por donde sea, ¿no? Claro. Pero no, todo tiene su momento. Y hay estrategias. Claro, hay estrategias. Creo que para la estrategia es mucho mejor esperar que el libro pues salga publicado y luego tenga su versión digital. A menos que decidas publicarlo digitalmente, que es una opción. Es una opción también. Sí. Pero también eso amerita un momento. O sea, ya cuando tú lo tienes listo, entonces tú lo puedes sacar. Pero aquí entonces se nota. Habitantes del Tedio. Sí, el Tedio es todo eso que hablamos ahorita. Esos tapones de la ciudad. Terrible. Eso que el dinero nunca alcanza porque tú tienes más lío de lo que realmente tú ganas. Sí. Esas proyectos truncados que tú has tenido en la vida, que tú lo has soñado y de repente te pasa el día y te das cuenta un día, bueno, pero no he podido hacer lo que yo quise en un momento dado. Cualquier cosa. No estamos hablando de eventos épicos en tu vida, sino cosas cotidianas o cosas que tú, ¿cómo te digo? Evitaste por acciones negativas que tú tuviste o erradas. Compañeros que se fueron, etcétera. Todo comienza a tener un significado. Entonces tú comienzas a buscar dónde surgieron toda esa manera tuya de ser, precisamente en un intimismo de ti, o sea, un intimismo de las cosas que te marcaron en un momento determinado de tu vida. Y aquí yo trato más o menos de hacer eso. Y hay también una búsqueda de lectores anteriores, por ejemplo, el Truquestein, que es una de las famosas promotoras del arte del siglo XX en París, que fue madrina de muchos artistas, también fue escritor, entonces ahí redescubra Gertrude Stein, también a Augusto Monterroso con su literatura corta entonces minimalista. Aquí hay también unas memorias a él. Al mismo don Mariano Lebrón Sabiñón, hay algunos escritos en ese sentido. Sí. O sea que hay de todo aquí. Yo creo que tú pudieras hacer algo en ese sentido. Te invito a leernos algo para el amable público televidente de tu nueva producción, de tu nuevo libro de poesía en nuestro tiempo. Sí, todavía se hace poesía y se seguirá haciendo poesía. Yo pienso que aunque parezca un acto inverosímil, que no sirve para nada, el público televidente pensará, ¿y este señor haciendo poesía? ¿Y por qué? ¿Por qué la poesía aún? En estos tiempos de ciberdependencia, dependiente de los aparatos cibernéticos, electrónicos, ¿por qué alguien todavía escribe poesía? José Enrique del Monte es un caso. Sí, bueno. Vamos a compartir el que lleva el título del libro, que se llama Habitantes del Tedio. Y entonces me voy a poner los lentes y dice así. Si cruzábamos la línea, nos crecería la barba antes de tiempo y quedaría atrás el mito de volar sin tener alas o el sobremito de parecerse al trueno. Ya no sería nuestra la magnitud del tiempo que derrochábamos en grupo apegados al fervor. Era ese el momento de la crisis. Un paso nos borraría como espuma en una brasa, otro nos haría grises y nos mostraría el cosmos de una manera confusa. Era justo la amplitud de esa angustia colectiva que nos llenaba de peso, que nos cargaba de dudas, que nos agigantaba la pena, que nos prohibía lo absurdo. Si cruzábamos la línea, no lo hagas. Ya no sería posible reencontrarnos leves.
Seríamos barbudos siempre e invisibles después, trasnochados y gruesos, habitantes del tedio. Tan solo una línea y nosotros en medio. Magnífico, magnífico. Y me voy a permitir leer alguno, ¿no? También. Y páginas dobladas. Si lo hubiéramos sabido, habríamos derruido el tiempo con las manos, sin remordimientos, apretujados los segundos que deciden la validez del presente. Si lo hubiéramos sabido, las escarchas habrían quedado invisibles, dormidas en las páginas dobladas, como cicatriz de suspicacias, como fisura de longitudes poderosas. Es tan tenue la distancia ancha de la boca que separa la gigantez de la esencia, que allí sobresale el miedo o se percibe la mirada de los errantes conocidos. Es tan roja la esfera del detente que nos asumimos ruido, nos convertimos en simiente, nos trasnochamos en la nada y aún en la duda. Debimos detener la similitud de los días en que la bruma se confunde con la sombra o la sombra se asemeja al alba. Debimos destruir el tiempo, si lo hubiéramos sabido, donde la nostalgia es un hilo suficiente para eternizar simplezas y guardar las páginas dobladas. Muchas gracias. Sí, el ritmo me sorprende y además la frescura y la aparente sencillez de tu poesía, pero también ese poder evocador. Yo me pregunto a ti como arquitecto y conocedor de la ciudad, es una pregunta que siempre le hago a Odalís, que es poeta también y crítico. Y es crítico, aunque él insiste en que se le vea también como poeta. Sí. Digo, pero ¿qué tiene que decirnos hoy, en medio de la fascinación tecnológica, José Enrique, de la ciberdependencia, de la dependencia del celular, del iPod, de la tabla, de la computadora, de nuestra época? ¿Qué tiene que decirnos ese acto, al parecer tan inútil como prescindible que es la poesía? ¿Por qué seguir insistiendo en ella? ¿Y por qué la poesía aún? ¿No habrá muerto la poesía? Yo pienso que eso ha sido un debate de muchos siglos y sin embargo la poesía sigue. Es una necesidad, tanto del que la escribe como el que la consume. Pienso que en los momentos de oscurantismo, tanto de colectivos como individuales, la poesía es un elemento de salvación, un elemento de traducción y un elemento de reafirmación. Entonces, lo que pasa es que tratamos de que la poesía sea práctica, sea un medio que nos permita consumir algo o un medio de validez para intercambiar. Y yo pienso que no, yo pienso que el hombre está amenazado de tantas cosas, desde las amenazas a su propia salud como las amenazas exteriores, que lo único que no le causa daño es precisamente la poesía. La poesía es algo que es intrínseco a él, ¿no? Es algo que es positivo para su existencia. Al final, cuando tú ves la historia de la humanidad, tú tienes que terminar en un texto. Hay un texto que es el que marca el momento y lo ha marcado siempre. Si te vas al pasado, vas siempre a buscarte los clásicos. La Ilíada, te vas a ir a la Ilíada. Pero también en un momento presente, si te vas a la Guerra de Abril del 65, entender el fenómeno político y el hecho histórico que fue lo que sucedió aquello. Cuando tú quieres salirte un poco de los intereses comunes que se enfrentaron en ese momento y de las interpretaciones de acuerdo al punto donde tú estabas, pienso que la poesía es un elemento libre de prejuicios. Entonces te permite entender la atmósfera. Tú no viviste la Revolución de Abril, pero tú puedes olerla, puedes escucharla, puedes sentir el miedo, la pasión, la angustia. Y solo eso te lo da la literatura. Y cuando tú entonces lo quieres llevar a una imagen, lo quieres utilizar ahora en la realización de alguna película, algún documental, es la poesía la que permite que el director, el creador, transmita todo aquello que él quiere decir con la imagen. Si tú no tienes la poesía como un aliado tuyo, tú eres una persona hasta cierto punto vacía de expresiones. Ese vínculo íntimo de la poesía con la vida. Tú dices algo
que si tú no llenas de poesía tu vida, vas a llenar tu alma de realidad, algo así, ¿no? Sí. Hay una frase tuya hay una que frase que precisamente sí, acompaña el inicio. Que me dice parece, así. ¿no? A Sí, la- que a dice haberla así, leído, sí. la poesía te protege de morir poco a poco de realidad en el alma. De realidad. Si no llenas de vida tu poesía, Sí. vas a morir de realidad en el alma, de esta realidad Claro. atroz que no nos gusta, ¿no? Claro. De esta realidad cotidiana. Es decir, eso que señalábamos, ese vínculo íntimo, porque tú exploras en el libro anterior, 11 maneras de 11 palabras que 11 mueven- palabras que mueven tu mundo. El tema fundamental, el eje temático central era el amor. Pero hay otros temas, en tu parte de lo íntimo o lo lírico, está lo ínfimo también. Exacto. Como dice lo ínfimo. Y ahí tú podrías ser lo ínfimo, de algún modo. El tedio, el hastío, el tedium vita, que decían los latinos, el hastío, el aburrimiento de la vida. Pienso en Macbeth, como en medio del poder, la soledad del poder Sí. y el aburrimiento de todo. Pero ese aburrimiento cotidiano, del absurdo cotidiano insular nuestro que nos rodea. Hay otros temas, el ambiente caribeño siempre presente en tu obra. No solamente el amor, está el territorio, el núcleo urbano, está el silencio también, sí, o los silencios, el tiempo-espacio. Digamos que hay un registro de temas en tu poética, Sí, hay que no algo. se reduce a la poesía amorosa, aunque sí tiene una presencia poderosa. Sí, sí, pero fíjate, hay temas que todavía no he explorado porque no he iniciado eso. Por ejemplo, yo no he tratado el tema de la muerte. La muerte. O sea, ese tema es parte de un proyecto que tengo más adelante. Llegará. Que llegará. El tema. El tema de la muerte también es inevitable, pero pienso Sí. hacerlo antes de la muerte, ¿no? Sí. Pero es un tema tan fantástico y los escritores también han explorado mucho sobre eso. La filosofía, por ejemplo, Sí. es un tema esencial que yo todavía no lo he tratado a través de la poesía. No significa que no me interese. No. Significa que lo tengo ahí en queue, como dicen los muchachos de ahora, lo tengo en queue para entonces comenzar a producir cosas. Parece que estás muy cargado de vida y optimismo y no tienes tiempo para la muerte. No, la muerte le sorprende a cualquiera en cualquier lugar. Sí, ¿algún otro poema breve de Bueno, aquí como yo te quería, como primicia, ¿no? quería leer este poema un tanto nuevo, ¿no? En la forma de hacerlo, que es un homenaje a Augusto Monterroso, que es el escritor que hasta hace poco era el que había hecho la novela más corta, ¿no? Sí. La novela El Dinosaurio, ¿no? Dinosaurio, Entonces, sí. partiendo del dinosaurio, yo le hice, todavía el dinosaurio permanece. Y entonces lo confirmó. La distancia entre una estrella y otra es igual a la distancia entre el dinosaurio y yo. Ese es el poema. Abismal. Sí. Entonces ese es un poema que es como cuando tú llegas a un punto y tú ves que abre, o sea, cuando hay un choque, choca, entonces abre y se expande, como un Big Bang. Como Big Bang, Entonces exacto. eso es un poema que tú lo puedes leer en primera intención y te parece que es un choque, pero a partir de tú meterte en el poema, puedes comenzar a expandir. Al igual, hasta cierto punto, como aquella novela de Monterroso. Que es José Enrique, muchas gracias por compartir con nosotros tu programa. Siempre eres un invitado especial a nuestro programa Página Abierta con el Arte y la Cultura. Y a ustedes, amable público televidente, gracias por la atención dispensada y será hasta una nueva emisión de esta su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Hasta pronto.